Vamos a dar inicio a la capacitación en sistemas de información geográfica, con la explicación de algunos conceptos generales a manera de introducción. En los años 50 o 60, la representación de la superficie de la Tierra se realizaba generalmente en formato físico. Con la introducción de las computadoras, actualmente la representación se realiza mayormente en formato digital. Los sistemas de información geográfica no están compuestos por solamente un programa, sino que están compuestos por varios elementos. Entre ellos tenemos el software, que compone los programas que se utilizan para los sistemas de información geográfica. Entre ellos tenemos ArcGIS, QGIS, Google Earth, Global Mapper, entre otros. También se incluyen el elemento del hardware, que son los equipos en los cuales se utilizan estos programas. Otro elemento compone los datos georreferenciados. Los otros son los procedimientos para realizar análisis de estos datos. Y otro elemento está compuesto por el recurso humano. Los SIG nos ayudan a capturar, almacenar, administrar, procesar, integrar y analizar la información geográfica, lo cual constituye una herramienta para la toma de decisiones. Los SIG utilizan datos georreferenciados que son obtenidos de los satélites que circundan la Tierra. Estos datos son captados por los GPS o por teléfonos celulares. También pueden ser obtenidos por programas como Google Earth. Los sistemas de información geográfica tienen diferentes aplicaciones en las áreas de medio ambiente, transporte, infraestructura, riesgos, análisis socioeconómicos, planificación y ordenamiento territorial. Aquí podemos ver algunos ejemplos de mapas de uso de suelo, mapas de cobertura de servicios, como por ejemplo telefonía e internet, mapas de gestión y planificación, mapas de dinámica de cambio de uso de suelo y también mapas tridimensionales, como por ejemplo para representar la regulación hídrica. Los SIG cumplen diferentes funciones, entre ellos están las funciones descriptivas para representar la localización, la caracterización y la visualización de patrones. También cumplen funciones predictivas, entre las que se pueden observar las tendencias. Ejemplo de estos son los cambios de uso de suelo, cambios en el crecimiento urbano, degradación de áreas naturales, etc. Simulaciones como por ejemplo la simulación de inundaciones. También cumplen funciones para la toma de decisiones en planificación. Los SIG tienen algunas ventajas, entre ellas están la adquisición y generación de datos espaciales para la toma de decisiones. Los datos pueden ser almacenados en forma rápida y sencilla. Los datos espaciales y no espaciales pueden ser analizados en los SIG en forma relacional. También se pueden realizar análisis de cambios temporales para prevenir y planificar. Nos ayudan a representar e identificar problemas en diferentes ámbitos. Pero también presentan algunas desventajas, entre ellas principalmente los costos y algunos problemas técnicos para convertir datos analógicos a formato digital, la necesidad de conocimiento para mantener actualizados los datos digitales en el sistema y los costos de adquisición de equipos y programas. Los sistemas de información geográfica utilizan datos georreferenciados, es decir, que tienen datos de latitud y longitud. La latitud tiene su punto inicial o cero en la línea del ecuador y se va incrementando hacia los polos. El polo norte lleva el signo positivo y el sur el signo negativo. De la misma forma, la longitud tiene su punto inicial en el meridiano de Greenwich
y se va incrementando hacia los diferentes hemisferios, el este y el oeste, siendo el este el positivo y el oeste el negativo. Aquí podemos ver una representación de la Tierra como una forma esférica perfecta. Sin embargo, la Tierra es un poco más achatada hacia los polos y un poco más ensanchada en la parte media. Pero también presenta diferentes irregularidades, entre ellas la mayor altura en la parte de las montañas y las depresiones en la parte de los océanos. Para esto, se han creado modelos matemáticos que nos representan la forma de la Tierra de una forma más exacta. Estos son los dátums. Existen dátums de tipo local y global. Los dátums de tipo local se ajustan a áreas más específicas. Un ejemplo de esto es el datum local o regional PESAT 56, que representa la parte de Sudamérica de una forma más exacta y ha sido creado en el año 56. También existen los datums de tipo global. El más utilizado es el datum geocéntrico WGS 84, que se ajusta principalmente al centro de la Tierra. También vamos a explicar aspectos generales de las proyecciones. Una proyección es la conversión de localizaciones esféricas a una representación en forma plana. Para esto existen diferentes métodos. La proyección cónica, como podemos ver, se ajusta más precisamente hacia la parte de los polos. La proyección plana o azimutal se utiliza mayormente para representar zonas más pequeñas o locales. Y la más ampliamente utilizada es la proyección cilíndrica, que realiza la proyección de toda la superficie de la Tierra de una forma plana utilizando un cilindro. La más utilizada es la proyección universal transversal de Mercator o UTM, que divide a la Tierra con líneas horizontales y verticales. Las líneas horizontales utilizan una notación de letras y las verticales utilizan una notación numérica. Nuestro país se encuentra en las zonas 19, 20 y 21 y Cochabamba se encuentra tanto en la zona 19 como en la 20. Aquí podemos ver una representación un poco más detallada de cómo se realiza la transformación de la forma esférica a la plana. Y aquí podemos ver una representación de cómo se realizan las divisiones en metros. Ahora vamos a explicar un poco la notación de las coordenadas. Existen coordenadas geodésicas y coordenadas UTM. Las coordenadas geodésicas tienen dos formatos, el formato sexagesimal, que es el más ampliamente utilizado y es el que se representa en grados, minutos y segundos. El formato decimal se representa en grados decimales y las coordenadas UTM son representadas en metros. Para este tipo de notación es necesario especificar la zona en la que se ubica la coordenada. Para trabajar en los sistemas de información geográfica es necesario que todos los datos o puntos tengan la misma notación de las coordenadas. Es para esto que existen diferentes métodos de transformación. Entre estos tenemos la transformación del formato sexagesimal al formato decimal utilizando la siguiente fórmula, que es positiva en la parte del hemisferio norte y negativa en la parte del hemisferio sur. Es por esto que se multiplica por -1. De la misma forma se puede realizar la transformación para la longitud.
Para transformar los grados decimales a sexagesimales, se separa la parte entera de la coordenada, lo cual constituye los grados. La parte decimal se multiplica por 60 y el resultado llega a constituir los minutos. Y de la misma forma la parte decimal que queda se multiplica por 60, lo cual llega a constituir los segundos. Ahora vamos a explicar un poquito el entorno de ArcGIS. ArcGIS es un software de información geográfica que ha sido desarrollado por la compañía Esri. ArcGIS no es solo un programa, está compuesto por diferentes aplicaciones. Las más utilizadas son ArcCatalog, ArcMap, ArcSym y ArcGlobe, pero también incluye diferentes aplicaciones. La pantalla principal de ArcMap se ve de la siguiente manera. En la parte superior se encuentran las barras de menús y las barras de herramientas. En la parte izquierda se encuentra la tabla de contenidos donde se visualizan las capas con las que se está trabajando. En los dos costados se encuentran los paneles, que son las aplicaciones del programa, las cuales también se encuentran en la barra de menús. En la parte central está la vista de datos, que es nuestra área de trabajo. Y en la parte inferior se encuentran los botones para cambiar de la vista de datos o de trabajo a la vista layout o de armado del mapa. Es de esta manera como se ve la vista layout. También vamos a mostrar de forma rápida cómo se ven las diferentes pestañas en ArcMap. La principal es la pestaña File, que contiene los comandos de nuevo, abrir, guardar, guardar como, enviar, agregar datos, imprimir, exportar mapas y analizar mapas, etc. También mostramos la vista principal de las barras de herramientas. Esta barra de herramientas estándar contiene los comandos principales, como nuevo, abrir, guardar, imprimir, copiar, pegar, etc. Uno de los iconos más importantes es el icono Add, que nos permite agregar las capas con las que vamos a trabajar. También encontramos la casilla donde nos muestra la escala en la que se va a trabajar el mapa. Y en la parte derecha se encuentran las diferentes aplicaciones de ArcGIS. Tenemos la barra de herramientas Tools, donde se encuentran las diferentes herramientas de zoom para ampliar y reducir el mapa, para mover, extensión, aumentar el zoom, disminuir el zoom, la herramienta de selección, la herramienta de limpiar la selección, la herramienta para seleccionar a los elementos, la herramienta de identificación que nos muestra las características o datos de cada uno de los elementos. También tenemos una herramienta para medir distancias, para encontrar elementos y otra herramienta para encontrar puntos si tenemos las coordenadas. Los sistemas de información geográfica utilizan dos tipos de capas. Las capas vectoriales, que son representaciones discretas de la realidad, incluyen las capas de puntos, de líneas y de polígonos, y se utilizan principalmente para representar cursos de agua, de vías, redes de servicios, infraestructuras, etc. Y las capas de tipo raster, que son las representaciones continuas de la realidad, es decir, que están divididas por líneas horizontales y verticales que forman una cuadrícula. Cada uno de estos cuadritos constituye un píxel y cada uno de los píxeles contiene un valor que puede ser valores de color, valores de altitud, etc. Estas capas se utilizan principalmente para representar topografía del terreno, variables climáticas,
áreas, radiación solar, etcétera. Es todo a manera de introducción. Muchas gracias.